Soy una chica en mis finales de los 20, y solo quiero decirles a todas las demás chicas que no se consigan un trabajo como conductora de reparto. Nunca. Te pone en situaciones peligrosamente serias y lo aprendí de la peor manera. Lo cierto es que ya lo intuía antes de aceptar el trabajo, pero no creí que me podría pasar a mí. Me consideraba dura, callejera y definitivamente no del tipo de chica que emana una sensación de vulnerabilidad, pero eso no ayudó ni me salvó cuando más importaba. Como dije, sabía que trabajar para DoorDash tendría sus propios problemas únicos, pero como ya habrán adivinado, mi situación financiera era tan grave después de que mi negocio fracasara que, francamente, no tenía muchas opciones. Era tragarme el orgullo y ponerme la sudadera roja o arriesgarme a tener que volver a vivir con mis padres en Connecticut. No me malinterpreten, amo a mi mamá y a mi papá, pero no me mudé a Nueva York solo para regresar a casa con el rabo entre las piernas cuando las cosas se pusieran difíciles. En realidad, el trabajo resultó estar bien al principio, pero luego llegó un pedido el viernes 11 de febrero, llevando una pizza de Patricia en Williamsburg a un lugar en Eckford Street en Greenpoint. Fui a recogerla, llegué a Eckford y encontré la dirección. Le envié un mensaje al tipo diciendo que estaba allí porque no podía decir en qué apartamento estaba. Solo dio un número de puerta, y entonces bajó a recogerla. El tipo debía tener unos 40 y algo, cabello engominado, bigote y gafas de montura negra gruesa. Lo peor era que bajó con una bata, camiseta sin mangas manchada, calzoncillos y pantuflas. Al principio no parecía peligroso, solo era un pervertido, porque sus primeras palabras literales fueron: «Uf, eres linda». Linda es la última palabra que usaría para describirme a mí misma, y el tipo con bata era la última persona de la que aceptaría ese tipo de cumplido. Así que, como es lógico, mi desagrado debió reflejarse en mi rostro, porque lo siguiente que dijo fue: «Alguien tiene un mal día, ¿eh?». La respuesta me vino en un instante, no hasta que me encontré contigo, pero me contuve. Nada bueno hubiera salido de insultar al tipo, especialmente cuando mi propina estaba en juego, así que mantuve la boca cerrada y de alguna manera valió la pena. «Deberías sonreír más, esa expresión no te queda», dijo, y aunque me hizo hervir la sangre, seguí manteniendo la boca cerrada. Por un momento, me alegré de haberlo hecho porque, por más loco que parezca, el tipo sacó 2 billetes de 20 de su billetera y dijo: «Sí, esto te sacará una sonrisa», y los sostuvo frente a mí. Pero cuando fui a agarrarlos, no una, ni 2, sino 3 veces, y en la tercera vez dijo: «Hay más de dónde vino esto si quieres entrar y disfrutar de la pizza conmigo». Solo cuando me alejé, se rió con esa risa horrible y desagradable antes de decir: «Hey, estoy bromeando, vamos, toma tu propina, linda». Casi me burlé del comentario, pero regresé. Me da vergüenza decirlo, pero necesitaba el dinero, ya sabes, y aún lo necesito. Y aún lo necesitaba el domingo, el día antes del día de San Valentín, cuando vi el mismo trabajo aparecer en mi aplicación de DoorDash. Era una pizza de Patricia, con los mismos ingredientes, yendo a la misma dirección. Todo lo que podía pensar era en esa propina de $40 y en cómo el día de San Valentín sería mucho menos embarazoso si pudiera dividir la cuenta del restaurante con mi novio. Él insistió en ser caballeroso y cubrir la cuenta él mismo, pero realmente no soy ese tipo de chica. No me importa quién seas, yo pago mi camino en el mundo. Así que acepté el trabajo y repetí los pasos de nuevo. A Patricia, al apartamento, a su puerta. De nuevo, él hacía chistes cuando me vio, deseándome un feliz día de San Valentín y preguntándome si tenía a alguien con quien pasarlo. Le dije que sí, y que apreciaría si mantuviera las cosas estrictamente profesionales. Al menos esa vez se molestó en ponerse pantalones cortos, y la falta de bata le daba una apariencia menos arrogante. Pero noté una cosa que no esperaba. Estaba usando botas como botas de combate, y estaban atadas. De nuevo le di su pizza, pero esa vez no solo sacó 2 billetes de 20 de su billetera, parecían 4 o 5. «Ya que no vas a pasar San Valentín conmigo, pensé que te gustaría gastar esto en esa persona especial». Agitaba los billetes de un lado a otro mientras hablaba, y me dio justo en el lugar que más me dolía. El lugar que me había estado manteniendo despierta por las noches cuando el ciclismo no me agotaba completamente. Mis problemas de dinero. Alcancé a tomar los billetes y un patético «gracias» salió de mis labios antes de que me diera cuenta de que lo había dicho. Y esa vez no los apartó como pensé que podría, sino que hizo algo mucho, mucho peor.
Cuando mis dedos tocaron los billetes, su mano libre agarró mi muñeca y me jaló tan fuerte que perdí completamente el equilibrio. Era fuerte, mucho más fuerte de lo que parecía, y justo cuando estaba a punto de recuperar el equilibrio, su bota se estrelló contra mi estómago. Nunca me habían pateado así antes, de hecho, nunca me habían golpeado así antes, tan fuerte que sentí como si mis órganos internos se convirtieran en sopa allí mismo en mi cavidad abdominal. Y luego empezó a arrastrarme, creo que por todo el pasillo del primer piso. Recuerdo tener una especie de esperanza extraña de que tendría problemas para cargarme por las escaleras, que sería demasiado incómodo y me daría una oportunidad para escapar. Pero no. Toda esperanza se desvaneció cuando me di cuenta de que vivía en la planta baja, justo en la parte trasera del edificio. No es de extrañar que no pusiera su número de apartamento en su cuenta. Quería dejar una huella digital lo más pequeña posible, así que cuando llegara el momento de buscarme, tendría una ventaja. Ahora obviamente las cosas salieron bien para mí o no estaría aquí escribiendo esto. En ese piso de madera tratando de recuperar el aliento y ponerme de pie, realmente no parecía así. Casi logré escapar cuando llegamos a su puerta, pero me agarró del brazo y traté de escabullirme por el pasillo. Sentí los dedos entrelazarse en mi cabello antes de que su agarre se afianzara y mi cara se estrellara contra el suelo de madera barnizada. Luego, mientras me arrastraba de nuevo, sentí la sangre fluir por la parte trasera de mi garganta y por mis labios, mucha sangre también. Mi cabeza daba vueltas y lo más extraño, realmente estaba viendo estrellas, como en los dibujos animados. Todos esos pequeños puntos brillantes danzando alrededor de los lados de mi visión. Me sentía lejos de mi cuerpo, muy lejos, y le agradezco a Dios que haya vuelto antes de que él hiciera lo que tenía la intención de hacer a continuación. Todo lo que tomó fue lanzarme contra su cama, no como encima de su cama, más bien con mi cara descansando en el colchón mientras mis rodillas estaban en el suelo. Sabía lo que venía a continuación, prácticamente podía olerlo en él, y de nuevo, le agradezco a Dios que cometiera un gran error. Trató de enganchar su antebrazo bajo mi garganta. Había visto que yo estaba luchando, o al menos intentándolo, y obviamente no le gustaba nada eso. Así que para hacerme más dócil, trató de estrangularme para poder hacer lo que quisiera. Solo recuerdo un destello de adrenalina cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, y mientras trataba de deslizar su antebrazo bajo mi barbilla, hundí mis dientes en su carne y mordí fuerte. No tuve que gritar, él hizo todos los gritos por mí. Primero fue como un aullido seguido de un gruñido profundo mientras trataba de soportar el dolor, pero a medida que mis dientes se hundían más y más en su piel, y eventualmente en su músculo, el aullido volvió a aparecer, acumulándose en un chillido desgarrador mientras sentía el músculo crujir bajo mis dientes. Y realmente quiero decir crujir. Una vez mordí un sándwich de pollo crudo en Connecticut. La terrible comida es una de las razones por las que me mudé, y el cocinero medio drogado que lo hizo debió sacar una pechuga demasiado temprano, y cuando lo mordí, sentí que el pollo crudo crujía suavemente mientras mis dientes se hundían en él. Y déjenme decirles que se sintió exactamente igual al morder la carne cruda del antebrazo de ese tipo. Recuerdo sentir su músculo rasgarse mientras trataba de sacar su brazo, o tal vez no lo sentí tanto como lo escuché desgarrarse alrededor de mis dientes. Entonces, casi como si escuchara una pequeña voz interna diciendo, «Suelta, idiota, está tratando de liberarse». Lo hice. Abrí mi mandíbula y de repente su antebrazo estaba fuera de mi boca y no sentí más presión sobre mi espalda. Esa fue mi oportunidad de escapar. Él todavía estaba mirando su antebrazo cuando pasé corriendo junto a él, pero al llegar a la puerta sentí una mano agarrar mi cabello de nuevo. No fue suficiente para retenerme, solo unos cuantos mechones, y mientras me lanzaba hacia adelante pensando, no otra vez, sentí que el cabello se arrancaba de mi cuero cabelludo. Es extraño porque cuando era niña, mi hermana mayor me arrancó un montón de cabello una vez y me dolió mucho, pero ese día sentí más pelo salir y no sentí absolutamente nada. Es extraño lo que un poco de adrenalina puede hacer por ti, ¿sabes? Luego estaba en las calles y, como la gente escuchó los gritos o vio la sangre en mi boca, querían saber qué estaba pasando. Una chica y su novio querían saber si estaba bien y todo lo que pude decir fue, llamen a la policía una y otra vez. Y por algún milagro, un coche patrulla apareció en 10 o 15 minutos, y después de contarle a los policías lo que pasó,
Entraron en el edificio de apartamentos y presumiblemente fueron a arrestar al tipo. Y aquí es donde todo se pone raro. El tipo no estaba en el apartamento. Había escapado por la salida trasera una vez que se dio cuenta de que sus gritos en mi boca habían causado un gran alboroto. Pero esa no es la parte rara. La parte rara es que no había una sola pieza de identificación en todo el lugar. No había tarjetas bancarias, recibos, nada de eso. El ADN que levantaron de mi barbilla, nada menos, no coincidía con nadie en las bases de datos nacionales, y la identificación que el tipo había usado para alquilar el apartamento fue rastreada hasta un hombre muerto en Dakota del Norte. Aparentemente nunca había dejado su estado natal, y mucho menos llegado hasta la ciudad de Nueva York. El policía que me contó eso básicamente me estaba diciendo una cosa. No había nada que pudieran hacer. Probablemente no iban a atrapar al tipo, no había forma de rastrearlo en ninguna parte, y básicamente debería contar mis bendiciones por haber logrado escapar antes de que hiciera algo permanente. Como pueden imaginar, la investigación sobre él no llegó a ninguna parte. Pero definitivamente no soy la primera mujer cuyo abusador evadió la justicia de alguna manera, así que eso es algo con lo que, extrañamente, puedo llegar a aceptar. Lo que realmente me molesta es cómo este tipo parecía haber cubierto sus huellas desde el primer día, usando una identidad falsa, listo para escapar en cualquier momento, abriendo una cuenta bancaria con el nombre y número de seguro social de otra persona. Creo que casi fui agredida, y tal vez incluso asesinada por un tipo que ha estado haciendo cosas así toda su vida. En ese caso, ¿cuántas otras chicas o chicos hay por ahí que han sufrido lo mismo? ¿Cuántas veces ha quemado toda su identidad solo para empezar de nuevo en otro lugar? ¿Cómo una persona así logra hacerlo una y otra vez, construyendo toda su existencia alrededor de sus impulsos depredadores? Esas son las preguntas que me mantienen despierta por la noche. Pero tengo un pequeño consuelo. Cada vez que ese tipo mira su antebrazo derecho, cada vez que se ducha o se arremanga, ve un pequeño regalo que le dejé. Un regalo de la chica que hizo que quemara todo su mundo. Un regalo de la chica que escapó. Desde que era niño, siempre quise una moto, y una vez que tuve la edad suficiente para manejar una, hice un plan con mi mamá y mi papá. Me prestarían los 1.500 euros para comprar el modelo que prefería, una Piaggio Liberty 50cc del 2015, y yo conseguiría un trabajo como repartidor para pagarles en cuotas. Recuerdo a mi papá dándome un gran discurso sobre la responsabilidad y el trabajo y todas esas cosas, como si no fuera a cumplir mi parte del trato. Pero no se daba cuenta de lo fácil que sería para mí. Me habría encantado andar por Londres en esa cosa día tras día, así que la idea de que me pagaran por hacerlo era todo lo que quería a esa edad. Así que la moto literalmente se pagaría sola. Encontrar un trabajo de repartidor fue bastante fácil, bueno. En realidad fueron como 2 trabajos de repartidor, uno entre semana y otro los fines de semana. Pero fue fácil. Durante unos 6 meses trabajé 5 días a la semana, 7 horas al día, lo suficiente para ganar dinero para mí y pagar a mis padres en las cuotas acordadas. Pero poco sabía que no pagaría lo que debía porque no podría pagarlo, y aquí está el porqué. Una noche de viernes estaba haciendo entregas, conduciendo tan cuidadosamente como siempre. Un minuto estaba girando en una calle residencial cerca de Peckham, y al siguiente algo choca contra la parte trasera de mi moto. Recuerdo volar por encima del manillar en cámara lenta, viendo la carretera acercándose cada vez más y rezando para que el impacto no me matara o me rompiera el cuello. El impacto fue terrible, pero no aterricé directamente sobre mi cabeza. Creo que debía ser como una media vuelta en el aire o algo, porque cuando finalmente me detuve en el suelo, lo que más me dolía era el codo derecho. Luego recuerdo que alguien me arrastraba fuera de la carretera por la pierna. Ahora sé que no se debe mover a alguien después de un accidente así, que moverlos puede hacer más daño que el propio accidente. Pero en ese momento pensé que solo alguien estaba intentando ayudarme. Dolía mucho, pero si sus intenciones eran puras, si alguien al menos estaba ayudándome, eso me tranquilizaba un poco, incluso si hacía que mi brazo doliera más. Recuerdo decir algo como, por favor llamen al 911, pero mis palabras estaban amortiguadas por el casco. Eso no era un gran problema, quiero decir. Alguien llamaría al 911, incluso si era el idiota que chocó contra mí.
Pero entonces, y recuerden, solo podía ver lo que veía a través de la visera. Vi que me estaban arrastrando más allá de la acera y hacia un callejón al lado de la carretera. Y fue en ese momento que noté los 3 o 4 pares de pies que parecían seguir a quien me arrastraba. Y me di cuenta de que algo iba muy mal y que esto no era un accidente de carretera normal. Estaba tirado en el concreto del callejón con el casco puesto, así que aún no podía ver mucho, pero lo que podía ver eran unos 5 pares de pies rodeándome. Recuerdo decir algo como, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Y fue entonces cuando recibí el primer golpe en mi costado. No impactó cerca de mi codo roto, pero el shock fue suficiente para que ardiera de dolor, y cualquier otra pregunta que tenía fue ahogada por los gritos de dolor que solté. Entonces escuché algo como, ¿realmente crees que puedes engañarnos? Y otro golpe vino del otro lado, dejándome completamente sin aliento. Luego escuché otra voz con acento del norte decir, «Robaste 2.700 kilos de éxtasis, compañero. Tienes suerte de tener la oportunidad de explicarte». En ese momento empecé a gritar como, «No sé de qué están hablando». Pero nuevamente mi casco amortiguaba mis palabras y el sonido de los claxons desde la calle hacía el resto de la amortiguación. Intenté quitarme el casco para al menos mostrarles que tenían a la persona equivocada. No había tomado ni una pinta de cerveza en ese momento de mi vida, mucho menos tomado, vendido o robado alguna droga seria, así que sabía que quitarme el casco era la forma más rápida de salir de problemas. Pero mi brazo estaba hecho polvo, hombre. Y si alguna vez has intentado quitarte un casco de moto con una sola mano, sabrás lo imposible que es a menos que consigas un buen ángulo. Entonces, nuevamente comenzó el arrastre. Alguien me arrastró por debajo de los brazos y empezó a tirarme más lejos en el callejón. Todo lo que podía hacer era seguir gritando que esto era un error y que tenían a la persona equivocada, pero nadie parecía escuchar, y mucho menos entender lo que decía. Dejé de gritar por un segundo e intenté liberarme, pero fue un gran error por 2 razones. La primera, mi brazo dolía más que nunca, y la segunda, solo provocó más golpes de todos lados. Y luego cuando escuché a alguien decir, ¿trajiste eso? Y alguien más respondió, sí, 2 botellas. Y recuerdo pensar, ¿botellas? ¿Botellas de qué? Y luego preguntándome si ya estaban hablando de conseguir algunas bebidas después de hacer lo que planeaban hacer conmigo. Pero no eran botellas de alcohol de las que hablaban. Eran algo completamente diferente. Lo realmente frustrante ahora que lo pienso es que en ningún momento se molestaron en quitarme el casco. Estaban tan seguros de haber atrapado al ladrón que buscaban, que debía tener una moto similar a la mía, que simplemente fueron a por mí sin pensarlo 2 veces. Luego llegó el momento cuando escuché a uno de los tipos decir, «Quítale el casco». Pensé que eso sería seguido por finalmente quitarme el casco, pero no. Recuerdo que me levantaron, literalmente levantándome del suelo, y me di cuenta de que intentaban meterme en un contenedor de basura de plástico. Creo que la adrenalina estaba realmente haciendo efecto en ese momento, porque cuando empecé a patear y luchar de verdad, encontré que mi brazo no dolía tanto como antes. Podía sentir que no estaba funcionando bien, e incluso podía sentir los huesos o lo que sea en mi codo como moliéndose juntos mientras los tipos me sostenían. Realmente no quería ir a ese contenedor de basura. Absolutamente nada bueno podía salir de ser metido en él. Pero mientras luchaba, ellos solo me sujetaban más fuerte, con el resto de los tipos viniendo para sujetar mis piernas mientras otro me golpeaba tan fuerte como podía en el estómago. Entré fácilmente entonces, habiendo quedado completamente sin aliento, y por mucho que intenté lanzarme fuera usando mis piernas, 2 tipos a cada lado me mantenían dentro del contenedor. Estaba completamente indefenso mientras veía a un tipo sacar 2 botellas de plástico transparentes de su chaqueta. Cuando destaparon las botellas y empezaron a vaciar el líquido en el contenedor a mi alrededor, el olor subió a mi casco y me dejó claro que era muy inflamable. En ese momento, empecé a ponerme en sobremarcha. Pero entonces sentí una mano meterse debajo de mi barbilla, apretándome la garganta bajo el borde de mi casco, y cuanto más luchaba, más fuerte apretaba. Nunca había estado tan asustado en toda mi vida, incluso hasta el día de hoy. Enfrentarse a tu propia muerte así, sabiendo que vas a morir, no hay un sentimiento en el mundo como ese. Pero saber que vas a morir quemado vivo dentro de un maldito contenedor de basura de plástico, de todas las cosas, saber que va a doler y doler y doler hasta que finalmente no puedas doler más,
y simplemente te apagues. Creo que esa es probablemente la sensación más aterradora que una persona puede experimentar físicamente. Solo estaba rezando. Por favor, quítenme el casco, por favor, quítenme el casco. Si me quitan el casco, juro que iré a la iglesia todos los domingos hasta que muera. Lo juro. Pero entonces, si lo hacían, me quemarían de todas formas, sabiendo que terminaría yendo a la policía y delatándolos. Habían cubierto todas sus caras, así que había una posibilidad de que me dejaran ir, sabiendo que no podría identificarlos. Había una posibilidad mínima, una posibilidad muy mínima, pero esta pequeña voz en mi cabeza decía, eso no va a pasar. Y el pensamiento me hizo llorar y llorar de una manera que no creo haber hecho desde que era un maldito bebé. Y finalmente, llegó el momento de la verdad. Escuché las palabras quítenle el casco, y sentí esta sensación de tirón con uno de ellos finalmente quitándome el casco. Debía tener una pinta terrible, el cabello desordenado, lágrimas corriendo por mi cara, sollozando. Esto es un error, tienen a la persona equivocada, por favor no me maten, han cometido un error. Pero nunca olvidaré la pura sensación de alivio que me inundó cuando vi la mirada en los ojos de dos de los chicos. Podrían haber tenido las caras cubiertas, pero pude ver esa mirada de mierda. Tenemos al chico equivocado. El resto no lo sabía, sin embargo. Y lo peor, el tipo con las cerillas no sabía que era un error tampoco. Y estaba a mitad de encender una de ellas antes de que finalmente escuché a uno de los tipos de ojos abiertos decir, no es él. Lo que salió después fue esta mezcla extraña de terror y enojo, y me lancé tan fuerte en las palabras, que el contenedor terminó balanceándose cuando los dos tipos que lo aseguraban dieron un paso atrás con la misma mirada horrorizada en sus ojos, sabiendo que habían hecho todo eso para la persona equivocada. Les dije, recuerdo gritar, bueno, más bien chillar ahora que lo pienso. Les dije que tenían a la persona equivocada, no he robado nada, no he robado nada. Después de eso, toda la ira que se había centrado en mí parecía cambiar a uno de los tipos que primero parecía horrorizado cuando me quitaron el casco. Todos los demás estaban como, ¿estás bromeando? Nos señalaste al chico equivocado. El otro tipo entonces estaba como, juro que era él, misma scooter, mismo casco, misma chaqueta, juro que era él, Obo, te lo juro amigo. Y este tipo Obo, supongo, obviamente el que estaba a cargo, entonces le dio un puñetazo al otro tipo en la cara gritando, mantén mi nombre fuera de tu boca mientras trabajamos, ¿vale? Entonces otro tipo, el del acento del norte, comenzó a decir, necesitamos movernos, chicos, esto es un problema serio. Y lo siguiente que supe es que todos estaban corriendo de regreso por el callejón antes de escuchar el chirrido de ruedas y un motor acelerando. No podía realmente trepar fuera del contenedor, con mi brazo en ese estado, pero afortunadamente recuerdo mirar hacia arriba y ver a una mujer asomando la cabeza por su ventana trasera diciendo, la policía está en camino, cariño, no te preocupes, todo va a estar bien. La policía fue seguida por una ambulancia que me llevó al hospital, y una de las enfermeras debió contactar a mis padres después de tomar mis datos porque alrededor de las 10 de la noche, mi mamá y mi papá habían llegado al hospital St. Thomas. Mamá estaba destrozada, y papá estaba absolutamente furioso una vez que escuchó toda la historia. Ahora no era solo un accidente de coche, sino que era como un ataque deliberado por parte de narcotraficantes que habían confundido a la persona. Él fue el que me empujó a contarle todo a la policía y no puedo creer esto ahora mirando hacia atrás, pero al principio no quería porque tenía miedo de que volvieran sabiendo que los había delatado. Ellos tenían su propia manera de lidiar con eso, ya que cuando llegó la fecha del juicio, la policía solo pudo presentar cargos contra el tipo que conducía el coche, o al menos el que admitió haber conducido el coche. Si tuviera que adivinar, diría que él fue el que me identificó erróneamente, porque si fuera yo, habría hecho que ese idiota asumiera toda la responsabilidad, ya que fue él quien se equivocó. Nunca lo sabré con certeza, porque como dije, todos llevaban máscaras y podía decir el nombre Obo a la policía una y otra vez, pero si el conductor no admitía que estaba allí o en el coche, no había manera de atraparlo. De todos modos, como puedes imaginar, no conduje mucho después de eso durante un tiempo, ya que resulta que un codo fracturado tarda bastante en sanar. La única ventaja fue que mi mamá y mi papá acordaron que no tenía que pagar el resto de mi préstamo, y que usarían el dinero que les pagué para reparar mi moto. Resultó que estaban realmente orgullosos de mí por haber cumplido mi parte del trato, y había pagado más de la mitad de lo que les debía de todos modos,
Así que todo está bien cuando termina bien, supongo. Cuando me mudé a la universidad, mis padres me compraron un viejo Toyota Matrix destartalado para que pudiera volver a casa cuando quisiera. Con el tiempo llegué a odiar esa chatarra, pero me llevaba del punto A al B y me ayudó a conseguir un trabajo como repartidor en una pizzería, así que siempre apreciaré el gesto. Sin embargo, una noche, mientras hacía una entrega, ocurrió algo que significó que, a partir de esa noche, nunca volví a sentarme al volante de ese coche. Como dije, estaba haciendo entregas una noche y acababa de regresar a mi coche después de dejar varias pizzas en un edificio de apartamentos cuando de repente me di cuenta de que no había cerrado con llave la puerta del lado del pasajero. Y la única razón por la que me di cuenta fue porque un hombre abrió la puerta y se subió a mi coche. Justo cuando estaba a punto de decirle que se bajara, vi que tenía una pistola. Estaba tan asustado que ni siquiera pude decir nada, y él solo me apuntó con la pistola en la cara y jadeando me dijo, «Conduce». Mientras salía a la calle, literalmente temblando en mi asiento, vi a 2 policías corriendo desde un callejón en mi espejo retrovisor, y ahí fue cuando me di cuenta de que probablemente lo estaban persiguiendo. Seguramente tuvieron tiempo de llamar e informar sobre mi matrícula. Resultó que tenía toda la razón, porque lo siguiente que vi fueron luces intermitentes en el retrovisor. Ni siquiera tuve que mirar al hombre. Simplemente vi que levantó la pistola, apuntándome, y me dijo, «Si paras el coche, te vuelo la cabeza». Así que conduje, y seguí conduciendo hasta que estuvimos en los suburbios. Todo el tiempo los policías nos seguían y no gritaban, «Detente», ni nada por el estilo a través de sus altavoces, y supuse que era porque sabían que el tipo básicamente me había secuestrado y que había una situación de rehén. Todo el tiempo el tipo decía, «Conduce más rápido», y todo lo que podía decir era, «No puedo, esta cosa es una basura, si acelero más, el motor podría fallar». Así que se contentó con retrasar lo inevitable el mayor tiempo posible. No sé exactamente cuánto tiempo estuvimos conduciendo, porque el reloj digital estaba roto, pero después de un rato empezamos a ver campos y cosas así. Entonces, la luz de la gasolina comenzó a parpadear y le dije al tipo que si no intentábamos al menos parar para repostar, eventualmente nos detendríamos. Me dijo que parara en la siguiente gasolinera que viéramos, y eso fue exactamente lo que hice, pero no antes de que el tipo usara su teléfono para llamar al 911, diciéndole a la operadora exactamente lo que estaba pasando, y que si los policías se acercaban al coche mientras repostábamos, me mataría. Finalmente llegamos a una gasolinera en medio de la nada y yo estaba absolutamente aterrorizado, pero le pregunté si quería que saliera a llenar el tanque. Miró alrededor y vio que era una de esas bombas que se mantienen cerradas a menos que pagues primero. Así que dijo que no, pero tuvo que pensar un poco antes de dejarme salir del coche. Los policías mantenían una distancia segura mientras esto ocurría, ya que obviamente pensaban que el tipo estaba listo para matarme, y yo mentiría si dijera que no pensaba lo mismo. Todo el tiempo estaban gritando por sus micrófonos cosas como, «Deja ir al rehén, podemos arreglar algo y nadie tiene que morir por esto, Malcolm. Ríndete y te ayudaremos». Él estaba ganando tiempo, apuntándome con la pistola a la cabeza de vez en cuando para advertir a los policías, y cada vez que lo hacía, pensaba que iba a apretar el gatillo y acabar con todo. Pero mirando hacia atrás, si lo hubiera hecho, los policías habrían invadido el coche y le habrían disparado, o al menos eso creo. Luego llegó un punto en el que pude ver que estaba tratando de averiguar cómo salir del lío en el que se había metido. Sabía que no podía salir del coche para pedirle al empleado que desbloqueara las bombas, ya que se habían refugiado tan pronto como vieron que era una situación peligrosa y no había manera de llamar su atención. Luego, parecía convencido de que si yo salía del coche correría hacia los policías de inmediato, lo cual, para ser justos, era mi plan de escape número 1 en ese momento. Me preguntó cuánta distancia podríamos recorrer con la gasolina que teníamos en el tanque, y le dije que alrededor de 1,5 kilómetros o 3 kilómetros, no mucho. Soltó un profundo suspiro, como un globo desinflándose, y supe que eso era exactamente lo que estaba pasando. Se había quedado sin ideas. Sabía que esto era el final, y en ese momento me di cuenta de que era cuando estaba más peligroso.
Estaba casi convencido de que iba a morir en ese momento, habiéndome metido en la cabeza que el tipo iba a salir en un blaze de gloria, disparándome y luego vaciando el resto de su munición en los policías. Luego, cuando lo escuché decir «al diablo», hizo algo con la pistola, como quitarle el seguro, y pensé, esto es todo, así es como termina mi vida, en un coche destartalado con un maníaco perdedor. Cerré los ojos, sentí mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que podía sentirlo temblar. Y luego, ¡bang! Solo un segundo después, en lugar de no sentir nada, me di cuenta de que podía abrir los ojos. Lo primero que vi cuando los abrí fueron unas pocas manchas de sangre en el salpicadero cerca del lado del pasajero. Luego, cuando me giré, comencé a tener arcadas secas porque el tipo obviamente se había metido la pistola en la boca y apretado el gatillo, porque había un montón de sangre y trozos de cerebro por todo el techo de mi coche. Abrí la puerta y comencé a vomitar con las manos levantadas mientras escuchaba a los policías gritar, «boca abajo en el suelo». Tuve que acostarme en mi propio vómito, hombre. Simplemente acostarme mientras corrían con sus armas apuntándome, por si de alguna manera estaba involucrado. Suena loco, pero realmente no me importaba sabiendo que todo había terminado, que estaba a salvo. Bueno, relativamente. Todo era maravilloso en ese punto. Ni siquiera creo que pueda describir realmente ese tipo de alivio con palabras. Literalmente me sentí eufórico. Se habla de personas llorando después de cosas así, y supongo que esa es su forma de lidiar con la emoción, pero para mí se sentía como si hubiera ganado algo, como si hubiera vencido al secuestrador sobreviviendo. En fin, mejor lo dejo antes de que esto suene de... Déjame contarte cómo llegué a tener miedo a los perros. Solía entregar pizzas para ganarme la vida. De hecho, solía hacer muchas cosas antes de mi última entrega. Ahora no hago casi nada y vivo de la discapacidad, o más bien trato de vivir con la escasa cantidad que me permite la SSA. Tengo flashbacks, pesadillas, y a veces solo el sonido de ladridos o aullidos puede desencadenar ataques de ansiedad severos, todo por culpa de un maldito perro. Como decía, solía entregar pizzas para ganarme la vida aquí en Minnesota. A menudo en áreas más rurales también. Me refiero a áreas realmente remotas. La clase de distancia donde el viejo trato de 45 minutos o es gratis, simplemente no podía aplicarse. Hoy en día es un estándar, pero aquí en el estado del Gopher, creo que de alguna manera fuimos pioneros en eso de recalentar en el horno por 3 minutos, solo para no tener que lidiar con un montón de quejas. Pero en fin, como decía, áreas realmente rurales. Así que entregaba a casas de campo, grandes lugares en medio de la nada con caminos de entrada realmente largos. Una vez, llegué a la entrada y encontré que estaba cerrada con una gran cadena y candado, así que no había forma de entrar sin salir de mi coche y saltar la cerca. Obviamente eso no era un problema, solo el tipo de cosas a las que te acostumbrabas en el campo. Así que trepé la cerca y comencé a caminar por el camino hacia la casa con mi bolsa térmica colgada al hombro. Justo cuando estaba a unos 15 metros de la puerta principal, apareció de la nada un perro que corrió hacia mí y empezó a ladrar lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Estaba bastante asustado y retrocedí unos pasos mientras el perro seguía ladrándome. Empecé a decir las típicas cosas amables. Buen perrito, buen chico, soy amigable. Todo eso, cuando el dueño de la casa apareció de repente en la puerta y llamó al perro. Fueron muy amables con todo el asunto y se disculparon un montón, diciendo que esperaban que no me hubiera asustado demasiado. Les dije que no, que los animales defensivos eran un peligro del trabajo y que ciertamente no lo tomaría en cuenta ni contra ellos ni contra el perro, especialmente porque solo intentaba proteger a su familia. Secretamente, en realidad me encantaba cuando pasaban cosas así. Cualquier cosa para ganarme unos dólares extra en propinas, ya sabes. De todos modos, me dieron justo eso, un pequeño bono adicional además de mi gracias por venir hasta aquí. Luego, mientras contaba los billetes, escuché que el perro volvía a ladrar mientras me alejaba. No conocía muy bien las razas de perros en ese entonces, así que no tenía idea de qué tipo era. Solo más tarde supe que era una especie de cruce entre Bulldog y Pitbull.
Imagínate una enorme mandíbula con patas y ya lo tienes. Así que, como dije, estaba contando los billetes caminando por el camino, y como pensé que el viejo gruñón era solo ladrido y no mordida, me puse un poco sarcástico mientras me alejaba. «Ah, cállate, viejo chucho», le dije que se largara y ese tipo de cosas. Pero cuanto más me alejaba por el camino, más fuerte y salvaje ladraba el perro. Quiero decir, sonaba completamente fuera de sí para cuando llegué a la vieja puerta de hierro del camino de entrada, y honestamente me alegró poder simplemente irme porque la intensidad de los ladridos realmente comenzaba a asustarme. Pero entonces intenté saltar la cerca para volver a mi coche y de repente los ladridos se detuvieron. Fueron reemplazados por el sonido de patas corriendo sobre el césped y la tierra, y mientras subía giré la cabeza apenas un poco para verlo venir por el rabillo del ojo. Eso fue seguido por uno de los dolores más intensos que he tenido que soportar, mientras el perro hundía sus dientes en la parte posterior de mi pantorrilla izquierda. Solté un grito desgarrador sintiendo todos esos pequeños huesos puntiagudos apuñalando mi carne. Cometí el error de pensar que si intentaba tirar de mi pierna, el perro podría soltarme. Jesús, qué equivocado estaba, y el dolor que eso me causó fue de otro nivel. Además, como el perro sintió que intentaba alejarme, tiró más fuerte, porque literalmente me estaba arrastrando por la carne de mi pierna. No tenía otra opción más que soltarme de la cerca e intentar retroceder más cerca del perro para detener el dolor. Pero el acto de soltarme de la cerca y retroceder significó que terminé colapsando completamente al suelo, lo que significó que estaba a la completa merced del perro. Supongo que debería estar agradecido de que no terminó realmente destrozándome, como cambiando de mi pierna a morderme la cara o el cuello o algo así. En su lugar, simplemente mantuvo sus mandíbulas apretadas en la carne de mi pantorrilla como una prensa. Solo seguí gritando y tratando de alcanzar al perro para golpearlo o pincharle uno de sus ojos o algo, literalmente cualquier cosa para que me soltara. Nunca querría lastimar a un animal en cualquier otra circunstancia. Lo juro por Dios. Pero en ese momento no podía pensar en otra cosa para que me soltara. Pero si te lo imaginas, porque el perro estaba aferrado a la parte posterior de mi pierna y no me soltaba. No había forma de que pudiera girarme lo suficiente para alcanzar su cabeza. Me di cuenta en ese momento, mientras intentaba y fallaba en gugger sus ojos o tirar de sus orejas, que lo único que podría salvarme sería gritar a todo pulmón por ayuda. Un punto rápido antes de continuar. Mucha gente me ha preguntado por qué no simplemente saqué mi celular del bolsillo para llamar al 911 o lo que sea. Es porque lo había dejado en el portavasos como siempre hacía. Todas mis entregas solían ser bastante rápidas, incluso si tenían algún obstáculo ocasional, y como esto fue hace mucho tiempo cuando los celulares eran bastante voluminosos, descubrí que era más rápido simplemente salir sin molestarse en meter el celular en el bolsillo de mis jeans mientras la pizza se enfriaba aún más. Así que eso terminó siendo un gran error, porque si me hubiera molestado en incomodar un poco al cliente, tal vez hubiera recibido ayuda más rápido de lo que llegó. Como decía, todo lo que podía hacer era gritar y esperar que la gente en la casa a la que acababa de entregar no tuviera la televisión a todo volumen. Afortunadamente no la tenían y fue solo después de 1 o 2 minutos de estar gritando que los dueños corrieron a ayudarme. Honestamente pensé que todo terminaría en ese punto, que la amable señora simplemente llamaría a su perro y solo tendría unas cicatrices feas en el mejor de los casos. Pero no pudo. No pudo llamar al perro sin importar cuánto suplicara o pidiera que me soltara. Simplemente no aflojaba sus mandíbulas ni un poco. No tenía idea de esto en ese momento, pero el hombre de la casa había visto lo que estaba pasando desde la puerta principal y ya estaba en línea con el 911 para cuando su esposa llegó a mí. Pero ella también estaba acompañada por su hijo adolescente, y fue su solución propuesta la que creo que podría haber hecho más daño a mi pierna que el perro. Mientras la mamá gritaba, «Jiffy, sí, su nombre era Jiffy, por favor, déjalo». El chico pensó que era una buena idea simplemente agarrar al perro por el cuerpo e intentar arrancarlo de mí. Creo que tal vez pensó que solo tenía un agarre en mis jeans, o que simplemente me soltaría si intentaba sacarlo físicamente. Pero incluso con yo suplicándole que no tirara del perro, eso es exactamente lo que hizo. Y literalmente sentí como el músculo se desgarraba del hueso mientras lo tiraba hacia atrás. La mamá gritaba, «No, no, Michael, detente». En ese punto, ya que podía ver el daño que estaba haciendo a mi pierna,
que ya era solo un trozo de carne masticada en ese momento. Todo lo que podía hacer era gritar y gritar y gritar más, y en ese momento comenzó a salir de mi boca todo este material religioso voluntario. Nunca realmente creí en Dios. He sido una especie de ateo desde que tengo uso de razón, pero en ese momento simplemente salió de mí. Todo esto que ni siquiera sabía que estaba dentro de mí. Oh Dios, por favor, Dios, ayúdame. Santo Jesús, por favor, sálvame. Por favor, Dios, por favor, escúchame. Dios. Me resulta casi vergonzoso decir eso ahora, pero es la verdad. De todos modos, mientras estoy en medio de prácticamente hablar en lenguas, el hombre de la casa corrió a encontrarnos. Recuerdo que le gritaba que consiguiera un arma. Consigue tu arma, por favor, consigue un arma. Pero no tenía una. En su lugar tenía una idea que haría que su perro me soltara sin tener que matarlo. Básicamente lo puso en una llave de cabeza y lo ahogó hasta que no pudo respirar más. Solo entonces me soltó, mientras él lo arrastraba y lo sujetaba con fuerza en ambos brazos. Miré hacia atrás para ver que la cara del perro, así como los brazos del hombre, estaban completamente cubiertos de sangre. Luego miré hacia mi pantorrilla para ver en qué condición estaba, y como aún estaba cubierta con mis jeans, no pude ver cuánto daño se había hecho. Era solo una masa de mezclilla desgarrada y sangre fresca, y aún tenía algo de forma, así que como dije, pensé que solo tendría unas cicatrices desagradables después de tener mi pierna envuelta en vendas por un tiempo. No soy médico, no tenía idea de cuán grave era el daño, y para cuando llegaron los EMT, había perdido tanta sangre que no estaba pensando con claridad. Pensé que todo estaría bien, que solo había tenido un accidente grave o algo así, que estaría fuera del hospital en 1 o 2 días. Resultó que estaba muy lejos de la verdad. Recuerdo que finalmente me di cuenta de lo serio que era cuando los médicos me dijeron que iba a entrar en cirugía pronto y que harían todo lo posible para salvar mi pierna. Recuerdo haber pensado, ¿qué quieres decir con salvar mi pierna? Pero significaban exactamente lo que dijeron. Hubo tanto daño que el perro había masticado mi pantorrilla una y otra vez, al punto en que, al final, los médicos no pudieron salvar mi pierna. Y esa noche me amputaron la pierna izquierda justo debajo de la rodilla. El 3 de mayo de 2004, la noche en que toda mi vida cambió para siempre. Y es ahí donde esta historia llega al círculo completo, supongo. Ya te conté cómo vivo ahora. No puedo trabajar y no puedo hacer mucho más que ver televisión y ayudar a cuidar a mi mamá. Ese trabajo de entrega de pizzas fue el único trabajo real que tuve en mi vida, el único que no sentí que me dieron por caridad, de todos modos. Hay muchas más cosas legales que involucraron y todavía están en curso aquí y allá, pero el trauma aún persiste. Todo por culpa de un perro. Cuando tenía 19 años era repartidor de pizzas para un pequeño local aquí en Medford, Massachusetts, y una noche recibí una llamada que resultaría ser una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Me entregaron las pizzas y la dirección, y cuando llegué y toqué la puerta esperé a que alguien respondiera. Entonces, cuando este tipo abrió la puerta, tenía una expresión de shock en su rostro y estaba balanceándose de un lado a otro. Al principio pensé que estaba drogado, así que le dije, pediste una pizza, ¿verdad? Él respondió tosiendo sangre sobre mi camisa de trabajo. Retrocedí como, oh Dios, ¿estás bien? Y obviamente no lo estaba porque inmediatamente cayó hacia adelante, tratando de agarrarse a mí. Hice todo lo posible por atraparlo, dejando caer las pizzas en el proceso, pero cayó sobre mí tan fuerte, que lo único que pude hacer fue evitar que se golpeara fuerte la cara contra el suelo. Lo bajé suavemente al suelo y fue entonces cuando vi el objeto en su espalda. Al principio pensé que era un cuchillo, y sabía que era mejor no intentar sacarlo, así que simplemente me alejé un poco. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Entonces, mientras hacía eso, miré hacia arriba y vi a una mujer saliendo de una habitación en el fondo de la casa. La expresión en su rostro es algo que me estremece al recordarlo incluso hoy. Más tarde supe que ella y su novio, el tipo con el cuchillo en la espalda, habían estado discutiendo. Y cuando él se levantó para recoger la pizza que había pedido, y le dijo que no podía tener ninguna, ella tomó un raspador de papel tapiz, de todas las cosas, y se lo clavó tan fuerte en la espalda que le perforó un pulmón.
No sé si tenía la intención de salir y rematarlo o lo que sea, pero al verme hablando por teléfono, obviamente con el operador, debió haberla hecho recapacitar o algo así, porque corrió de vuelta a la habitación y cerró la puerta con llave, sin salir hasta que la policía llegó para arrestarla. Ese trabajo fue, sin lugar a dudas, la peor entrega que tuve que hacer, y fue definitivamente la cosa más impactante y aterradora que me ha pasado. Nunca olvidaré esa noche. La pizzería donde trabajaba estaba a punto de cerrar y yo me estaba preparando para irme a casa cuando sonó el teléfono. Esa noche estaba trabajando solo en el mostrador, así que yo estaba tomando las llamadas. Levanté el teléfono y había un completo silencio, así que colgué. Un minuto después el teléfono sonó de nuevo, así que volví a contestar, todavía en silencio. Estaba a punto de colgar otra vez, cuando escuché la voz muy débil y fría de una anciana al otro lado. Dijo que quería una pizza normal entregada. Me mantuve cortés al teléfono, pero por dentro estaba gritando. Solo quería irme a casa y terminar mi turno. Llamé a mi jefe diciendo que alguien estaba pidiendo una entrega. Él me dijo que tenía que ir. Al principio estaba molesto, pero me di cuenta de que era otra propina, y los ancianos generalmente daban las mejores propinas. Así que decidí que estaba bien. Anoté la dirección y le dije que la pizza llegaría pronto, pero ya había colgado. Pensé que era grosero, pero lo ignoré y grité al chef que necesitaba una pizza normal. Mi jefe me dijo que me fuera a casa después de la entrega, ya que el lugar cerraría. Así que un poco antes de las 10 en punto me subí a mi coche y puse la dirección en mi GPS. La casa estaba a 11 kilómetros de distancia. El GPS me llevó al lado tranquilo de la ciudad. Llegué a la casa. Era una casa pequeña de una planta en una calle muy tranquila y vacía. Tomé la pizza y caminé hacia la puerta y toqué el timbre. No había luces encendidas en la casa. Esperaba que no me hubiera dado la dirección equivocada. Volví a tocar el timbre. Aún no había respuesta. Estaba a punto de rendirme cuando giré la cabeza y vi a alguien parado en la ventana. Me asusté un poco y retrocedí al principio, pero eventualmente me acerqué a la ventana para ver a la persona. Era una anciana, probablemente en sus 70 y tantos años. Simplemente me estaba mirando con una expresión en blanco. Le grité a través del cristal que tenía su pizza. No reaccionó a lo que dije, así que grité más fuerte. Una gran sonrisa cruzó su rostro. No era una sonrisa agradable y genuina. Era una sonrisa que me puso los pelos de punta. Todavía recuerdo exactamente la cara que hizo a través de la ventana. Decidí que estaba lo suficientemente asustado, y volví a mi coche y puse la pizza en el asiento del pasajero. Tenía que enviarle un mensaje a mi jefe sobre esto. Le envié un mensaje rápido y encendí mi coche, listo para largarme de allí. Miré a mi derecha para echar un último vistazo y vi a la mujer parada justo fuera de la ventana del lado del pasajero, dándome la misma mirada que me había dado antes. Puse mi coche en marcha y avancé por la calle, sin mirar atrás. Mi jefe nunca me hizo hacer una entrega nocturna de nuevo. Para mi primer trabajo trabajé como repartidora y lavaplatos en una pizzería de propiedad familiar. La tienda está a poca distancia de mi apartamento, que acabo de conseguir solo. La tienda es propiedad de un hombre extranjero y sus 2 sobrinos y otro amigo de ellos. Yo era la única mujer en todo el edificio. Al principio el dueño me pidió que me cambiara la camiseta de trabajo el primer día en el congelador, pero me negué y me la puse en el baño. Me supervisaba entregando pizzas y ponía su brazo alrededor de mi silla, y me decía que me uniera a él y a los trabajadores después del trabajo para tomar algo. Decliné cortésmente. Ni siquiera tenía la edad suficiente para beber. Me preguntó si tenía novio, lo cual sí tenía en ese momento, y le dije que sí, pero que vivía en otro estado. Luego ofreció a su trabajador que durmiera en mi sofá porque no tenía dónde quedarse, sin consultarme. Obviamente protesté y decliné. También me dijo que conocía el nombre de mi novio, cosa que sí sabía pero que nunca le había dicho. Con el tiempo las cosas se pusieron más extrañas. El dueño me llevaba afuera cuando no había cámaras y me regañaba por no echarle blanqueador a los platos que estaba lavando. Le dije que no podía meter las manos en el blanqueador, pero a él no le importaba. Me llevaba afuera después de mi turno y me elogiaba mis gafas y me decía lo hermosa que era.
Yo le agradecía y me alejaba para irme a casa cada vez. Se me acercó por detrás mientras estaba lavando platos y me sopló en la nuca, y luego procedió a decirme que como vivía sola y no le informé de esto, debería tener cuidado. Luego afirmó que conocía el diseño exacto del apartamento porque su amigo vive allí. Le dije que tenía un compañero de cuarto, lo cual no era cierto, y él se rió y me dijo que no, y que iba a entrar a mi apartamento. Me quedé atónita y tenía 4 entregas esperándome para dejarlas. Al salir por la puerta, su sobrino murmuró algo sobre que yo era una chica. Lancé las bolsas de pizza al coche y rápidamente me detuve. Tuve un ataque de pánico y dejé todas las 5 pizzas, y lo que sea que estuviera entregando en la primera casa y no me importó. Fui a casa, a mi apartamento, llamé a mi mamá y me senté en la cocina con un martillo por seguridad. Alguien estaba golpeando mi puerta principal, pero no miré para ver quién era, ya tenía un presentimiento. Luego, la pizzería me llamó repetidamente. Dejé mis gafas en la tienda y tenía sus bolsas de pizza. Mi papá entró en la tienda, recuperó las bolsas de pizza y amenazó al dueño diciendo que no tenía problema en volver a la cárcel. Mi papá me trajo de vuelta mis gafas. Meses después me encontré con el sobrino en el campus de mi universidad y siguió haciendo contacto visual incómodo hasta que nos pasamos el uno al otro. Después de los incidentes conseguí un enorme bulldog americano de 45 kilos que me mantuvo segura hasta el día que murió. La pizzería sigue abierta y sigo viviendo en mi apartamento. No hace falta decir que ya no pido pizza de esa tienda.